Bueno, bienvenidos y bienvenidas al primer taller virtual del Microcifid Medellín, que este año tiene como temática Los Otros Mundos, un concurso que inició desde el 28 de mayo de este año y cierra ahorita el 27 de julio, durante la parada juvenil que se va a realizar en el 12 de octubre del Parque Gabriel García Márquez, del 12 de octubre, parque de biblioteca uno de los parques de biblioteca del sistema de bibliotecas que tiene la ciudad. Yo soy Alexander Herrera, soy el profesional de apoyo en la gestión de programación y de proyectos especiales, y nos alegra muchísimo que estén conectados y conectadas en este taller, que lo que pretende es dar algunas herramientas para participar de los microrelatos, que recuerden ustedes, pues, están, más o menos son 300 palabras, y que bueno, al final en Fiesta del Libro serán premiados. Nada, quiero agradecerle a todos por la asistencia, a Pablo Ortiz Morales por actividad, y para todos pueden ir levantando la mano si tienen alguna pregunta durante el taller. Yo voy a estar muy pendiente y bueno, la metodología Pablo se las contará. Bienvenidos de nuevo a Microcifris Medellín. Es un concurso de los eventos del libro de Medellín y hace parte del Salón de Nuevas Lecturas. Entonces, Pablo, te doy la palabra y muchas gracias, hermano, por aceptar. No, Alex, muchísimas gracias a vos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este taller de este arte tan complejo y tan hermoso que es el microrrelato. Les cuento que normalmente traigo una propuesta un poco más práctica hoy por la cantidad de participantes y pues las condiciones de la virtualidad. Lo vamos a hacer un poco más teórico, espero yo que un poco más conversado. Como les dijo Alex, si tienen en algún momento algún comentario, alguna pregunta, la idea es levantar la mano para poderles dar la palabra y que vayamos conversando. Y al final de la sesión vamos a tener un reto de escritura y ahí vamos a tener la oportunidad de compartir algunos cuantos. No les podemos dar la palabra a todos, ojalá. Igual les invitamos a dejar estas creaciones que hagamos al final en el chat para que los compañeros puedan como leerlas, además de las que vayamos a compartir. Bueno, nada, mi nombre es Pablo Ortiz Morales, como les dijo Alex, soy articulador de promotores de lectura del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, escritor de oficio, más que de arte, aunque también trabajo un poco la literatura, pero sobre todo me he dedicado al oficio y pues tengo una pasión especial por el microrrelato y sobre todo el microrrelato repentista, el que se hace improvisado. Hoy vamos a ver un poquito de eso. Nada, les recuerdo las bases del concurso de Microcifi. Vamos a estar hasta el 27 de julio a medianoche recibiendo los textos. Cada participante puede enviar un microrrelato de máximo 300 palabras y el tema son los otros mundos. Hoy vamos a abordar más que todo cuestiones fundamentales del microrrelato, qué es esto, con qué se come y cuáles son algunas de las herramientas que podemos utilizar para crear uno. Vamos a ver un microrrelato de ciencia ficción que me gusta mucho de Frederick Brown, eh, pero el tema de ciencia ficción eh, sí lo tocaremos más adelante y no voy a ser yo, pues porque ya el microrrelato es un vasto universo suficientemente grande como para que una sola sesión pues se va a quedar un poco corta. Hoy vamos a ver las bases, vamos a ver tres elementos que componen el microrrelato. Nos vamos a apoyar mucho en las ideas de Andrés Newman. Tiene un texto que les recomiendo que se llama 10 microapuntes sobre micronarrativa. Vamos a ver algunos hoy, no los vamos a ver todos, por eso se los recomiendo para que lo busquen y conozcan pues toda su propuesta por la micronarrativa. Entonces vamos a empezar con el microrrelato, pues lo primero que salta a la vista o su característica más común, pues porque está en el nombre del género, es su duración. Eh, no me voy a meter en discusiones de cuánto debe tener un microrrelato, pues el concurso ya nos está diciendo que son 300 palabras máximo. De todas maneras, vamos a entender microrrelato como ese pedazo de historia que podemos contar eh, en lo que nos cabe para un vistazo, es decir, que podemos tener en nuestra cabeza con una sola mirada, que no
requiere de mayor tiempo que un par de segundos, incluso un minuto, y que nos vamos a quedar con él de un solo vistazo. Ya decía, es nanorelato o relato breve o microrelato, creo que no viene al caso. Este tipo de discusiones creo que nos alejan de una discusión mucho más importante en cuanto a la duración, que la traía Andrés Newman con uno de sus microapuntes, que es la distinción entre breve y corto. ¿Sí? El microrelato no es corto, es breve. Lo dice aquí Andrés Newman en este aforismo: lo breve calla a tiempo, lo corto antes de tiempo. El microrrelato no es simplemente corto, no es que yo a las 300 palabras deje de escribir, es que yo utilice las 300 palabras para decir lo mínimo necesario. Y esto conversa con otro de los principios del microrrelato, de la duración, y es que la vocación de todo microrrelato es crecer sin ser visto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como vamos a tener muy, muy poquito espacio para contar una historia, debemos apoyarnos lo más que podamos en la cabeza del lector. Es decir, toda la acción, todo el microrrelato o su sentido más profundo se va a formar es en la cabeza del lector. Vamos a tener que aprovechar unas herramientas que vamos a ver al final, pero tenemos que apoyarnos en la cultura, en los conocimientos previos, en lo que compartimos con aquellos posibles lectores que van a leer nuestro microrrelato. ¿Sí? Entonces, cuando escribimos algo tan corto como esto, tenemos que recurrir a recursos, valga la redundancia, que no necesariamente son de la narrativa. Entonces vamos a entender el microrrelato como una especie de esquina donde van a converger la poesía, la narrativa y en muchas ocasiones el ensayo, ¿cierto? Sobre todo en formas de aforismos. Eh, la brevedad implica que utilicemos muchas figuras retóricas, que utilicemos la magia que tienen las palabras de significar no solo lo que significan, sino lo que queremos que signifiquen y que logramos hacer que signifiquen. Vamos a tener que tirar mucho de la juxtaposición y vamos a tener que tirar mucho de la cultura del que nos lee. Les traigo dos ejemplos, los dos microrelatos más cortos que yo he encontrado. Si tienen algún otro, les agradezco mucho que nos lo compartan, nos serviría mucho para esta formación. El primero que les traigo es muy conocido, muy, muy, muy famoso. Creo que todos lo conocemos, es el dinosaurio de Monterroso, que dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Tiene 7 palabras. Eh, Dentro de mi parecer, no es de mi gusto, ¿cierto? No es un microrrelato que disfruten, no es un microrrelato con el que yo pueda conversar. Tiene todo lo que necesita para hacer un microrrelato, ¿cierto? Podemos especular alrededor, preguntarnos un montón de asuntos alrededor de esto: quién se despertó, cuál dinosaurio, en dónde estaban, ¿sí? Si el que se despertó es un humano, por qué conviven, etcétera. Pero para mí se queda con poco contexto, ¿cierto? Lo que podemos, esa parte que crece sin ser vista o que se apalanca en la cabeza del lector, a mi gusto, se queda corto en sobre todo en comparación al siguiente ejemplo que les traigo, que es un microrrelato de Hemingway que se llama Vendo zapatos. No sé si lo conocen, es una palabra más corta que el dinosaurio de Monterroso, pero me parece que inflama mucho más la cabeza, ¿cierto? La incendia mucho más. Vendo zapatos de bebé sin usar, ¿cierto? Aquí la pregunta central que surge es: ¿por qué sin usar? ¿Sí? ¿Por qué los vende? ¿Por qué sin usar? La respuesta más común que recibo cuando pregunto por qué, si quieren pónganos en el chat por qué creen que se están vendiendo zapatos de bebé sin usar. La respuesta más común es: el bebé nació muerto o un aborto, ¿cierto? Por lo general tendemos al pesimismo. Alguna vez en un colegio, un muchacho, creo que de noveno, salió con la idea de que estaban vendiendo los zapatos de bebé sin usar porque el bebé había nacido mutante y podía volar, ¿cierto? Sea como sea, este microrrelato, que tiene una estructura bastante particular, ¿cierto? Es una estructura casi que publicitaria, es de cartel más que de narrativa.
conversa mucho, nos trae muchísima información simplemente con 6 palabras, ¿cierto? Nos habla de uno de los problemas más grandes de la humanidad hasta el siglo XX, que es la mortalidad infantil, ¿cierto? Que es básicamente una de las principales causas por las que tuviéramos una esperanza de vida de 30 años hasta comenzando el siglo XX, era porque los bebés, los niños morían mucho, ¿cierto? Entonces aquí nos trae todo un conjunto de ideas, un conjunto de formas ya preestablecidas en nuestra cabeza que entran a jugar con estas 6 palabras y que estallan en la cabeza. Bueno, además de la duración, si ven este micro relato de Hemingway y el de Monterroso, porque tampoco es desmeritar cuando hablo desde el gusto, no desde el logro, hay otro tema que es vital, no solo para el microrrelato, todo el que se haya dedicado a escribir suficiente tiempo y haya consultado la suficiente literatura, conoce este término que es el extrañamiento, que no sé a qué le suena alguna vez. Alguien me dijo que le sonaba cuando uno no puede ir al baño a hacer popó, pero no es estreñimiento, es el extrañamiento. eh, es una de las condiciones sin las cuales no podemos tener literatura. Listo. Pablo, El extrañamiento, cuéntame, Alex. si quieres leemos ahí antes de que pase ese extrañamiento, Sí, las algunas opiniones que han dado cuando hiciste la pregunta sobre el cuento de Hemingway. ok. Hemingway dice por acá, no nació. Otro dice, porque al Porque bebé al ver- no le gustaron. Eh, los pies del bebé no tenían talla de bebé. Muy bien. Y nos sugiere por acá Lorena App, otro corto que conozco es Quédate, le dije y la toqué, el toque de queda. Ese no lo Ese es conocía, estaba de buscando. Omar Lara. Omar Lara. Entonces ahí están. Muchas gracias a quienes participaron. Está muy interesante. Está muy interesante, aunque hay que cuidarse mucho del chiste con el microrrelato, ¿cierto? En uno de estos microapuntes de Andrés Newman dice que el chiste es la termita del microrrelato y tiene un punto, ¿cierto? La estructura del chiste es otra muy diferente. El humor es bienvenido, es un gran amigo, pero no nos podemos ir al chiste. No diciendo que el de Omar Lara es un chiste, pero me trae a la cabeza este microapunte como para hacer el comentario. Entonces les contaba que el extrañamiento es una de las características sin las cuales no habría literatura, porque la literatura, y esta definición que les voy a compartir es de Marta Sainz. Marta Sainz es una escritora española, filóloga. Tuve la fortuna de tener clase con ella, muy buena en teoría narrativa. Decía que la literatura eh, es un artificio en el que el escritor enfría la emoción a través del lenguaje hecho texto para transmitir una visión novedosa del mundo. El extrañamiento está en la última parte de la definición, pero me gustaría que la miráramos toda porque de todas maneras es una definición desde el extrañamiento, ¿sí? Es una definición que por lo menos a mí la primera vez que la vi me saltaron varias cosas, ¿cierto? La parte de artificio, ella dice que es un artificio porque es un objeto, es un artefacto que construimos, que no tiene ningún tipo de ley natural asociada y que no guarda ningún tipo de relación o necesidad de las leyes naturales, es decir, que es un espacio en el que cualquier cosa puede ocurrir. Lo otro que salta a la vista, creo que como la parte principal que salta a la vista de esto, es la idea de que es un artificio en el que un escritor enfría la emoción. Y es que estamos acostumbrados a esta idea romántica de escritor, no juzgando a nadie, somos demasiadas personas aquí, pero estamos acostumbrados a la idea romántica del escritor al que las musas lo persiguen y lo acosan y es creativo todo el tiempo y tiene las emociones a flor de piel porque hay que ser muy sensible para escribir. Y eso es verdad, no crean que estoy diciendo que es mentira o que la sensibilidad no es una condición también para poder absorber del mundo y producir en literatura. Pero la mayor parte de la labor de un escritor es trabajo duro, casi que de carpintería. Y en esta etapa hay que enfriar la emoción, ¿cierto? Después de que uno ha logrado la idea, de que uno ha logrado el concepto, de que uno ha tomado el conflicto, que lo entiende, que ya sabe que va a escribir, de ahí para adelante es carpintería pura, es ensayar variables, mirar cuál es la mejor forma que puede adoptar la idea que yo tengo. Y eso en muchas ocasiones puede llegar a ser incluso muy aburrido, ¿sí?
no sé, no creo que encontremos un escritor, y me pueden corregir si estoy hablando M, pero no creo que haya escritor que no se haya sentido frustrado o aburrido o sin ánimos de levantarse a escribir al menos un día, ¿cierto? Hay una anécdota muy graciosa de Flaubert, no me acuerdo quién la cuenta, que le preguntan como, maestro, ¿cómo le fue hoy? Y él dice como, no, un día muy duro, un día muy duro, me levanté, desayuné, leí un poco, puse una coma, almorcé, hice una siesta, me levanté y quité la coma. Ok, cierto, ya es carpintería pura, ya no estamos en la etapa de la creatividad, del incendio creativo, sino en la etapa de la ingeniería, de la carpintería. Francisco Umbral dice en Mortal y Rosa, y yo estoy en parte de acuerdo con él, que el verdadero trabajo creativo lo hace el lector. El escritor hace más un trabajo eh, sí, de mago, de poner las partes del acto para que el lector lo recree en su cabeza. Estoy en parte de acuerdo con él, ¿cierto? Una obra que tenga muchas interpretaciones me parece que ha cumplido mejor su cometido que una obra en la que todo el mundo esté de acuerdo, sí, pues porque creería que se quedó corto en esto. Entonces, claro, es un artificio en el que el escritor enfría la emoción a través de la manipulación del lenguaje hecho texto para transmitir una visión novedosa del mundo. Una visión novedosa del mundo. A mí esa me parece la misión más difícil de cumplir como escritor y como artista, ¿cierto? Es como casi que una exigencia que me hizo mi profesora Marta Sainz en su momento y que la sentí así. Y que al principio me sentí muy perdido, empecé a buscar esa visión novedosa del mundo afuera, en lo que nunca había pensado, ¿cierto? Es como lo que nunca se me ha ocurrido. Pero otra persona maravillosa que no viene al caso me hizo entender que la visión novedosa del mundo está es adentro, en lo que nos es obvio a nosotros mismos, en lo que nos es obvio y no le es obvio a nadie más o a muy pocos. Esta persona me decía, para Einstein, que existiera algo como un agujero negro era obvio. Dentro de su comprensión del mundo era obvio que habían agujeros negros. ¿Y cuánto pasó para que pudiéramos demostrar que existían o comprobar que existían? Y tenía toda la razón. Para él era obvio y esa fue su visión novedosa del mundo. Entonces hay que buscar dentro de nosotros, por lo general es en la propia historia y en las propias vivencias en donde vamos a encontrar los desbloqueos cuando estamos bloqueados, cuando no sabemos cómo puede abordar un personaje algo, cuando no sabemos cómo podemos darle la vuelta a lo que estamos escribiendo. Por lo general la respuesta debe estar dentro de nuestra propia historia, de nuestra propia vivencia, de nuestra propia memoria. Entonces, esta idea del extrañamiento básicamente tiene que ver con esta visión novedosa del mundo, ¿sí? Porque el extrañamiento se refiere a ver lo cotidiano como si fuera la primera vez que lo vemos y expresarlo así, como si fuera la primera vez que lo vemos. Podemos llegar al cliché de tener ojos de niño, pero es que es un cliché bastante útil, ¿cierto? Los clichés, los lugares comunes lo son por una razón, ¿cierto? El tener ojos de niño, el asombrarnos, el volver a la, y me disculpan si ofendo a alguien, a la estupidez infantil. Yo pasé mucho tiempo de mi vida tratando de averiguar qué era un burro salpotrero, hasta que me hicieron notar que era burritos al potrero, y bueno, se me cayó una parte importante de mi vida porque el burro salpotrero dejó de existir, ¿cierto? Pero volver a eso, volver a ese punto en el que nuestro alrededor es tan desconocido que nos le inventamos la mayoría de usos y aplicaciones a las cosas antes de conocer las que se supone que son de verdad. Entonces el extrañamiento tiene que ver con esa visión novedosa del mundo, tiene que ver con nuestra posibilidad de ver nuestra vida cotidiana como si fuera la primera vez que lo vivimos, como si fuera la primera vez que llegamos a este planeta y todo nos estuviera ocurriendo por primera vez. Aquí propongo un ejercicio normalmente. Quiero que lo hagamos, un ejercicio de escritura automática rápido, para que lo hagan cada uno de ustedes y cada una de ustedes en sus casas. Ojalá a mano, sería mucho mejor, pero pues cada quien. Vamos a tomar un elemento que tengamos a mano, el que sea. Por ejemplo, puedo tomar este libro
Y vamos a hacer un ejercicio de escritura automática de 3 minutos en el que le vamos a encontrar tantos usos diferentes al normal como sean posibles. Es decir, no sé, es un sombrero, es un abanico. Por ejemplo, por allí tengo el Quijote de la Mancha, que puede ser un arma letal, contundente a distancia. ¿Sí? Vamos a jugar a eso. Listo, les voy a dar 3 minutos contados. La idea del ejercicio de escritura automática es que no dejemos de escribir desde que yo les diga empiecen hasta que yo les diga terminan. Normalmente cuando estamos en presencial le pongo penitencia al que se detiene. Entonces vamos a mirar un objeto que tengamos a la mano y vamos a tratar de hacerle tantos usos diferentes al normal como nos sea posible en 3 minutos. Entonces no paren, dejen que la mano piense, listo, el cuerpo también piensa, no es solo la cabeza. Voy a poner por aquí un temporizador, manos preparadas y 3 minutos para escribir empiezan ya. Y mientras la gente va escribiendo, Pablo, por acá nos comentaban otras cositas. La oveja negra de Monterroso me encanta. Secuestraron al bebé como artesano de letras y el extrañamiento me recuerda a la mayéutica de Sócrates. Sí, tal cual, tal cual. Hacerle preguntas a la realidad como si fuéramos niños. Quedan 2 minutos. Un minuto. Vaya, vamos a acabar. Fuerza nada más otro poquito. 20 segundos. Listo. Tiempo. Bueno, les invito a que nos compartan ahí algunas definiciones de su objeto, algunos usos de su objeto en el chat. Un ejercicio, les va a recomendar un libro antes de mostrarles un poco más del extrañamiento, tiene que ver con esto. Si no lo conocen, por favor salgan de aquí a buscarlo y a leerlo, es muy fácil de encontrar de forma virtual, aunque sí les recomiendo comprarlo. Es Gramática de la Fantasía de Gianni Rodari. Gramática de la Fantasía es una apuesta de Gianni Rodari por desarrollar algo que se llama la fantástica, que es la disciplina que se va a encargar de estudiar los mecanismos de la mente para crear historias. Y este libro me encanta porque no es un libro de mira mamá que bien escribo o de teoría, sino que es un libro práctico 100%. Son 40 y punta de ejercicios prácticos para hacer, pensado para trabajar con niños sobre todo, pero que para mí ese libro es el gimnasio del escritor, literalmente el gimnasio del escritor. Ahí trae ejercicios como el binomio fantástico, que es fantástico. Es un binomio, si no lo conocen, es una forma de trabajar, de improvisar historias basados en dos
en dos palabras, ¿sí? En otro espacio les mostraría cómo es, pero lo pueden consultar en Gramática de la Fantasía. Pero les quiero recomendar especialmente que vayan al capítulo de cómo hacer adivinanzas y las hagan, sigan los pasos para crear adivinanzas. Las adivinanzas son como una especie de muñeco de entrenamiento de la narrativa, en la medida en que la narrativa, el contar historias, es un juego de información en el que yo constantemente como escritor estoy tomando las decisiones de qué contar, en dónde, cómo, por qué y a quién, y cómo dosifico yo la información, cómo la voy entregando, casi que se convierte en la magia de este arte. Y el acertijo, el hacer una adivinanza, que es una transacción mucho más sencilla de lo que se podrán imaginar los que no lo hayan intentado. Ahí se resume todo, porque la adivinanza perfecta tiene la dosis exacta de información. No es ni imposible de adivinar, ni muy fácil, además que tiene que tener una construcción estética, muchas veces en verso. Entonces se convierte en un ejercicio interesante para la cabeza que nos va a entrenar esa parte de decidir qué cuento, dónde, cómo y por qué, y que además, como la adivinanza parte de la comparación del objeto que uno va a meter dentro de la adivinanza con algo más de la realidad, pues es una base importante para el extrañamiento. Listo, entonces, Gianni Rodari, Gramática de la Fantasía, háganse todos los ejercicios de ese libro, háganlo todos los días si pueden. El binomio fantástico es maravilloso hacerlo por la mañana en la ducha, no hay que escribirlo, puede ser mental y es un gimnasio, es una pesa para la creatividad, literalmente. Vamos con un apunte de Andrés Newman en cuanto al microrrelato y que tiene que ver con esto del extrañamiento, y dice que lo más particular del microcuento no es su minúscula extensión, sino su radical estructura. Miren que siempre hay algo raro en el microrrelato, siempre pasa, nunca es una historia tranquila, nunca es una historia, no sé, como estas de Alice Munro, en donde aparentemente no pasa nada y todo es el desarrollo psicológico del personaje, sino que es algo en donde pasa algo radical, bien sea con la estructura del texto o con el espacio o con el tiempo, ¿cierto? Pasa algo particular dentro del microrrelato, siempre. Y les traigo el ejemplo que les dije al principio que iba a traer de microrrelato de ciencia ficción, que es El final de Frederick Brown, tal vez mi autor favorito de microrrelatos. Frederick Brown tiene uno, les recomiendo, Aprendan Geometría de Frederick Brown, es muy bueno, es de un pobre brujo que no sabe diferenciar entre un pentágono y un hexágono, y eso le complica un poquito su oficio de hacer hechizos. Es muy, muy entretenido. El final lo traigo aquí, vamos a leerlo, atentos porque a veces se puede perder la magia de este relato. El final dice así, el final. El profesor Jones había trabajado en la teoría del tiempo a lo largo de muchos años. Y he encontrado la ecuación clave, dijo un buen día a su hija. El tiempo es un campo. La máquina que he fabricado puede manipular e incluso invertir dicho campo. Apretando un botón mientras hablaba, dijo, esto hará retroceder el tiempo. El retroceder hará esto, dijo, hablaba mientras botón un apretando. Campo dicho, invertir incluso manipular puede fabricado, que la máquina la. Campo un es tiempo él. Hija su a día buen un dijo, clave ecuación la he encontrado y años muchos de largo lo a tiempo del teoría la han trabajado. Había Jones profesor él, final él. ¿Vieron lo que hizo? Yo creo que sí. Si no, léanlo con más detenimiento. Eh, a mí me parece maravilloso, ¿cierto? Magistral. Un relato de viajes en el tiempo que se mete con el tiempo mismo de la lectura. Vamos a mirar algunos de los ejemplos del ejercicio anterior, algo de lo que nos compartieron. Yo miro para aquí, tijera, la utilizo para sacarme los mocos. Muchísimas gracias, María. Pero a la vez son... Ay, esperen que esto se movió. Para pintar un lienzo de manera creativa, me gusta mucho. Utilizo las puntas para sembrar una planta en su maceta al atardecer. La utilizo de gafas cuando quiero reírme un poco. Lorena, lápiz, evitar bruxismo. Desarmar hormigas. Ay, espérenme que esto se mueve conforme ustedes escriben y se vuelve complejo de leer.
desarmar hormigueros, recogerse el cabello, apuntar, señalar. Alexandra, sombrero, protector de rostro, protector de ojos, labios, piel, me esconde de las miradas ajenas, pero tal vez me resalta entre todos, muy probablemente. Unas llaves, cascabel, abre cartas, lápiz, cuchillo, rascador, señalador, bombón. Muy buenos ejercicios. Podría mencionar, sí, enseguida les dejo cuando estemos haciendo el ejercicio práctico, les pongo la bibliografía de lo que les he recomendado. Bueno, entonces, como ven, el extrañamiento es parte vital del escritor y en el microrrelato sí que va a resaltar muchísimo más. Vamos a ver nuestro último elemento de esta sesión, que es la referencia y la intertextualidad. Este quizás ya no es un elemento tan teórico, es un elemento más práctico que precisamente nos va a permitir hacer esa palanca dentro del cerebro del que nos lee, de la que les hablaba ahorita cuando estábamos viendo la duración. Y es que, claro, si yo voy a escribir un cuento en 300 palabras, no tengo espacio suficiente para hacerle un desarrollo al personaje, para presentarlo adecuadamente al lector. Tengo que utilizar etos, arquetipos, tengo que utilizar personajes de la literatura que comparta con el que nos lee, personajes de la cultura en general, o no tan general, pues por esta idea de que no deberíamos bajarnos al nivel del lector, sino que el lector se debería subir a nuestro nivel. Entonces, aquí el microapunte de Andrés Newman, que a mí más me gusta, porque creo que no solo tiene que ver con esto de la referencia y la intertextualidad, sino que resume muy bien lo que es un microrelato. Y dice Andrés Newman que un microcuento empieza entre comillas y termina en puntos suspensivos. Uf, es que la sola construcción del aforismo es brutal, es cierta 100% y tiene que ver tanto con la referencia como con la intertextualidad y con la duración y el extrañamiento, ¿cierto? Con esto de la brevedad, de que ocurra en la cabeza del lector o que ocurra oculto de la vista. Empieza entre comillas porque sí debemos tirar, si no de la intertextualidad, por lo menos sí de una referencia muy fuerte o muy marcada, como en el cuento que vamos a ver a continuación, que es de Monterroso, La Tortuga y Aquiles, ¿cierto? Pues si no conocen uno de estos dos personajes, estamos un poquito mal, deberían empezar por leer la Iliada, pero La Tortuga y Aquiles, ¿a qué cuento les suena? ¿A qué fábula les cuenta? Les suena eso, ¿cierto? La Tortuga y Aquiles. Vamos a mirarlo. La Tortuga y Aquiles de Monterroso. Por fin, según el cable, la semana pasada la Tortuga llegó a la meta. En rueda de prensa declaró modestamente que siempre temió perder, pues su contrincante le pisó todo el tiempo los talones. En efecto, una 10.000 trillonésima de segundo después, como una flecha, y maldiciendo a Zenón de Elea, llegó Aquiles. Maravilloso y de un humor bastante erudito, por decirlo de alguna manera. Claro, aquí a qué está haciendo referencia. Cada párrafo tiene referencia, ¿cierto? E intertextualidad. Aquí la liebre y la tortuga creo que puede ser una de las fábulas más conocidas. Eh, Además, en mi punto a mi manera de ver, puede ser una de las más útiles para trabajar ciertos conceptos, pues es que es una carrera en la que la paciencia vence a la velocidad y al aspaviento. Eh, Creo que tiene todo para aprender de él, es muy disfrutable también, pero claro, tenemos a Aquiles, que puede ser uno de los personajes más famosos, y si no era de los más famosos después de que salió la película de Troya, sí que lo va a hacer, claro, y el talón de Aquiles puede ser de las cosas más conocidas y está aquí, sí, está mencionado dentro de la historia, pero el chiste está muy guardado en Zenón de Elea, y para los que no conocen, yo tampoco soy erudito, de hecho, cuando empecé a utilizar este microrelato para los talleres, no sabía lo que había aquí, pero Zenón de Lea tenía un postulado, no sé si se dice así, pero este es el que propone que el avance en el mundo real, moverse hacia adelante o hacia atrás, es imposible, pues porque podemos dividir un centímetro hasta el infinito y siempre vamos a encontrar más espacio para dividir, ¿cierto? Entonces, claro, ahí ya la 10.000 trillonésima y el hecho de que Aquiles esté maldiciendo a Zenón de Elea, pues entran a jugar un papel muy importante, ¿cierto? Creo que este es uno de los ejemplos más
en los que se hace más visible la necesidad, no, la utilidad de la intertextualidad y la referencia. De hecho, un reto interesante, no es el que les traigo hoy para escribir, pero un reto interesante que pueden hacer en sus casas y en todo momento, es escribir historias con parejas reconocidas de la literatura o de la cultura general, reemplazando a una de las parejas por otro personaje. En este caso, pues la liebre y la tortuga, la liebre fue reemplazada por un personaje bastante famoso, pero podríamos hacer la tortuga y el tendero o la tortuga y el panadero, ¿cierto? Reemplazarlo por alguien no necesariamente conocido, ya tendríamos el otro cuento de referencia. Pero entonces, no sé, tomar el gordo y el flaco y reemplazar al gordo por un Pokémon puede ser una buena forma de empezar, o eh, no sé, tomar una pareja famosa de la exploración espacial y reemplazarla por un personaje de la cotidianidad puede ser una buena forma de empezar un microrrelato de ciencia ficción. Listo, entonces invitación, utilizar dos personajes conocidos de literaturas diferentes o una pareja reconocida de la literatura o de la cultura popular y reemplazar uno de sus miembros con otro personaje cualquiera y escribir durante 5 minutos, no sé. Muy importante las limitaciones, la creatividad no sale en libertad, la creatividad sale bajo presión, la presión del tiempo, el ponernos reglas como 300 palabras máximo, es una mejor forma o mucho más efectiva de que nos surjan ideas que cuando nos dicen escriba lo que quiera sobre lo que quiera en el tiempo que quiera, ¿cierto? La famosa historia de Frankenstein que nació de un reto de a ver quién puede escribir la historia más aterradora entre los cuatro que estamos veraneando, entre comillas, pues porque ese año no hubo verano, pero entre los cuatro que estamos veraneando aquí en esta villa. Bueno, entonces, esto como en cuanto a microrelato, no sé si alguien tiene alguna pregunta, vamos como a recapitular. Esto es un espacio que vamos a conocer, a decirle una esquina, pues porque es una mezcla entre poesía, ensayo y narrativa, eh, que depende de una duración que sea breve y no corta, es decir, que digamos lo justo, es básicamente como hacer una salsa, una reducción, ¿cierto? Quitar todas esas partes que van a sobrar y que quede solo el núcleo de la historia, el nervio casi que expuesto para que el lector haga su trabajo. Hablamos de que el extrañamiento es muy importante en la literatura, pero aquí cobra una relevancia que hace que necesite ser muy visible esto del extrañamiento y del ver el mundo con ojos nuevos o de extraño, que a eso se refiere la palabra, y que una de nuestras herramientas más importantes para trabajar el microrrelato es la referencia y la intertextualidad. Claro, obviamente esto es un concurso que lo que busca es movernos a escribir, pero sí hay que entender que el microrrelato puede ser uno de los géneros más complicados de lograr y que requiere de más trabajo. Me parece infinitamente más sencillo escribir en 2, 3 páginas, ¿cierto? En un espacio mucho más extenso que me permita equivocarme más que en esto que necesita ser tan preciso, que necesita ser casi que un artefacto, ¿cómo es que le dicen? Una bomba de relojería, una pieza de relojería. Eh, Me parece un poco más complejo, entonces claro, requiere un trabajo importante, pero nada, vamos a trabajarle fuerte, vamos a tener una en parada juvenil, que es el mismo día en que se cierra el, la, la convocatoria, el 27 de julio, vamos a tener una escrituratón, vamos a hacer unos retos de escritura durante la jornada, desde las 2 de la tarde hasta las horas de la noche, eh, que la idea es para invitar a la gente y ayudarle a que escriba sus microrelatos y los suba a concursar. Entonces, por si están interesados en ir a visitarnos en el Parque 12 de Octubre, bienvenidos desde las 2 de la tarde el 27 de julio y vamos a estar hasta las 6 de la mañana del 28 de julio también para que vayan y no pierdan la programación, no solo la escrituratón. Ahorita me decía Juan Pablo, que nos está aquí colaborando con toda la parte técnica, que en el chat nos van a dejar una encuesta para dejar un enlace, para dejar la asistencia. Les agradecemos, por favor, pues somos 50 personas, les agradecemos, por favor, si lo pueden llenar para que dejemos registro de la asistencia. Vamos a pasar al ejercicio práctico. Les voy a poner un reto de escritura que a mí me encanta, que es desde los acertijos y la cultura oral. Eh, Vamos a tener un tiempo de 15 minuticos para escribir.
La idea es que algunos de ustedes, no todos, les voy a dar la palabra. Cuando termine el tiempo y yo les diga quiénes quieren leer, pues me escriben yo en el chat y yo les doy la palabra a los tres primeros que me digan yo para que nos compartan el microrrelato y lo que les decía al principio, pues los invito a que a través del chat nos compartan sus creaciones. Bueno, el reto es muy sencillo. En estos 15 minutos que vamos a tener, la idea es que vamos a tomar uno de estos refranes que están viendo en pantalla. ¿Sí? Se los voy a leer todos. No es capaz de vender un tamal en un derrumbe, hace una tormenta en un vaso de agua, amarrar con las tripas al perro, otra pata que le nace al cojo, hacer de tripas corazón, me costó un ojo de la cara, quedé de tres piezas, alabate pollo que mañana te guisan, luz de la calle, oscuridad en la casa, se me cae la cara de la vergüenza, el gallo que no canta tiene algo en la garganta y le metieron gato por liebre. ¿Cuál es la idea? La idea es que escojamos uno de estos refranes, el que más nos haya llamado la atención. Recuerden que el gusto es una de las mejores brújulas para el arte. Entonces, el que más les haya llamado la atención, muy seguramente es con el que mejor van a conversar. Y la idea es que escojan una de dos opciones. La primera opción es tomar el refrán o el dicho como si fuera literal y crear un microrrelato a partir de tomarlo literal. Es decir, si yo cojo, no sé, la curiosidad mató al gato, entonces aquí inventándome cualquier huevonada, todo estaba perfecto cuando compré a la perrita. La llamamos curiosidad, pero se fue al carajo muy rápido. Curiosidad mató al gato. ¿Cierto? Es una bobada, pero es más o menos lo que podemos hacer al tomar literal uno de estos refranes. La otra opción que tenemos, si no quieren tomar uno de estos refranes de forma literal y escribir el microrrelato, la otra opción que tenemos es jugar a que fuimos nosotros los que nos inventamos el refrán y el microrrelato sería la anécdota de qué fue lo que pasó para que nos inventáramos este refrán. Listo, cualquiera de las dos. Igual recuerden, es de escritores meterse por el que sabemos las reglas. Entonces, pues si empezaron a escribir y si les ocurre algo diferente, bienvenidos y bienvenidas. Entonces, listo, vamos a tener 15 minutos para escribir. Voy a poner por aquí un temporizador. Voy a dejar los refranes ahí en pantalla todo el tiempo para que los puedan ver y si quieren cambien. Recuerden que el secreto del escritor es reescribir, entonces pues si terminan y todavía tenemos tiempo, relean y reescriban. Y si tienen problemas o bloqueos creativos, pues me cuentan, yo me río un rato. No mentiras, me pueden escribir ahí en el chat si fue que no entendieron el ejercicio o si tienen algún problema o alguna duda, estamos pendientes del chat. ¿Listo? Entonces, siendo las 4:48, 15 minutos que empiezan a contar a partir de ya. Pablo, aprovecho ahí, hermano, muchas gracias por el taller. Creo que todo lo que has mencionado ha sido extremadamente interesante. Preguntan qué extensión máxima puede tener este ejercicio. No, lo que alcancen a escribir en 15 minutos. O sea, el microrrelato quedamos en que es breve y que debería quedar en un vistazo. Es decir, creería yo que en más de una página no, pero teniendo en cuenta que el concurso es de 300 palabras, pues tienen que saber qué pueden hacer en 300 palabras. De todas maneras, lo que les digo es breve, en un vistazo, que de una sola lectura lo podamos tomar y entender. ¿Listo? Listo. Acá en el chat les volvemos a dejar el formulario de descripción, aquí la asistencia, perdón. Y si quieres, Pablo, hacemos entonces lo que habíamos conversado. Sí. ¿Sí? Listo. Vamos entonces a hacer como el cierre de este primer taller virtual del Microcifit Medellín, que es el concurso de ciencia ficción que se tiene desde los eventos del libro. Y qué buen efecto ahí. Y que este año tiene como temática el mundo, los otros mundos. Saben que la convocatoria está abierta hasta el 27 de julio. Y como lo decía ahorita Pablo, vamos a estar en la parada juvenil
de la lectura que este año se realizará en el Parque Biblioteca Gabriel García Márquez del 12 de octubre con algunas actividades ahí para estimular a la creatividad, para estimular al concurso, que ese día cierra a las 11:54. Entonces, agradecerles a los presentes, a quienes están y a quienes después van a ver la transmisión. Creo que va a ser fue un contenido muy valioso. Pablo, a vos muchísimas gracias No, mi y hermano. bueno, seguimos ahí, aquí trabajando.